Un compañero extranjero me contó una vez esta anécdota. Me dijo que estaban dos mexicanos descansando, evidentemente, cada uno recargado en un árbol o con su zarape, su sombrero, y que le dice uno al otro: oye, si te pica un alacrán, ¿te mueres? Y le dice el otro: ¿por qué te picó uno? No, pero es que ahí viene uno y creo que me quiere picar. Y es que precisamente el estereotipo que se tiene de nosotros los mexicanos en el extranjero es de que somos todos flojos, que no nos levantamos ni porque ahí viene el alacrán. La realidad, sin embargo, es muy distinta. Un mexicano trabaja en promedio 2,137 horas al año, mientras que el promedio de la OCDE, el Club de los Países Ricos, que ocupa México en el último lugar, pero ahí está, ese promedio es de 1,730 horas. Es decir, que los mexicanos trabajamos más o menos 25% más que un ciudadano promedio de ese conjunto de países importantes en el mundo. Somos todo menos poco trabajadores. Y con todo ese tiempo que pasamos en el trabajo, hermanos, usted y yo, ¿la Biblia nos dice algo? ¿Espera de nosotros nuestro Dios algún comportamiento, algún pensamiento, alguna actitud sobre el cual en la palabra de Dios nosotros podamos tener alguna guía? Porque es muchísimo más el tiempo que pasamos nosotros en el trabajo que el que ocupamos nosotros aquí dentro de las paredes del templo o en la compañía de otros cristianos, o incluso en el servicio, vamos a decir, evangelístico, musical, las diversas actividades que tenemos en el contexto de la iglesia. La respuesta es sí. Primera de Pedro nos dice lo siguiente: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. De manera que aquí tenemos la respuesta. Nosotros ahora somos hijos literalmente de obediencia. Debemos nosotros obedecer y ser santos en absolutamente todo lo que hacemos. Por eso nos dice Pedro: en toda vuestra manera de vivir, incluyendo el trabajo. ¿Y por qué debemos ser nosotros santos? Porque somos hijos del Dios Santo. Esa es la razón. La santidad significa, por un lado, que estamos apartados del pecado, que debemos nosotros progresivamente buscar estar cada vez más lejos de aquellas prácticas malas en contra de la voluntad de Dios que eran el común de nuestra vida antes de ser regenerados por el Espíritu Santo. Por otro lado, también significa que cada vez estamos más apartados, no solamente de, sino apartados cada vez más para Dios, pero ahí donde nosotros trabajamos, ahí en nuestra casa, ahí en el consultorio, ahí en el transporte, ahí en los deportes, en ese lugar donde estamos, cada vez debemos estar más apartados para el servicio de nuestro Dios, para representarlo también en la tierra como el Dios santo que Él es. En esta mañana vamos a estudiar por unos minutos el ejemplo de Nehemías, este gran personaje del Antiguo Testamento que nos ilustra de manera muy práctica algunos de los principios bíblicos que precisamente para vivir la santidad en el trabajo encontramos nosotros en la palabra de Dios. Artajerjes fue el rey del imperio persa. El imperio persa era gigantesco. Ocupaba lo que en términos generales podríamos decir que hoy es desde el cercano oriente, que ya casi nadie le dice así, pero sí lo ocupaba, digamos desde Palestina hasta la India, hasta la parte más occidental de la India. Entonces era un imperio
sumamente grande, y Artajerjes, en la segunda mitad del siglo V antes de Cristo, era el rey de ese gran imperio. Y tenía por copero a este personaje judío que se llamaba Nehemías. El copero era el encargado de servir la bebida del rey, pero también de probarla, no fuera a ser que estuviera envenenada. Entonces era un puesto de altísima responsabilidad para una personalidad política de ese tiempo que era el rey, y de mucha confianza. Imagínense ustedes, si estuvieran ustedes dedicados a probar la bebida de algún personaje importante en nuestros días, tendrían que ser precisamente de su total confianza. No debería quedarle ni una sola duda a esta persona sobre la lealtad de nosotros. Y ese era el puesto que ocupaba este judío. Por instrucciones del rey, Nehemías va a viajar a Jerusalén a hacer dos trabajos. El primero es la reconstrucción de los muros de la ciudad, porque a lo largo de siglos de invasión tras invasión a la ciudad de Jerusalén, ya los muros estaban prácticamente destruidos, y esto dejaba a la ciudad expuesta a los enemigos, y por lo tanto también tenía una población ya muy baja. Por otro lado, también Nehemías se encargó de hacer reformas muy necesarias en lo social, lo económico y lo religioso entre los judíos en Tierra Santa. La mayor parte de los principios que estudiaremos hoy se refieren al primero de los trabajos, es decir, la reconstrucción de los muros. ¿Por qué? Pues porque era un trabajo muy parecido a lo que hablaremos hoy. Ese trabajo en particular fue de carpintería, de albañilería, de limpieza, incluso militar, como lo veremos un poquito más adelante. En lo que sigue, porque ya ven que ahora necesitamos aclararlo todo, voy a seguir una estructura parcialmente que ocupó en este mismo púlpito el pastor Delfino hace muchos años. Fue Ramsés quien me pasó esa grabación. Si alguien la quiere, seguramente se la podremos compartir. Es un excelente mensaje también sobre el mismo personaje de Nehemías. Es Hanani, el hermano de Nehemías, quien le informa en una visita a Susa. Susa era la capital del invierno del imperio persa, sobre la tristísima situación de la ciudad y del pueblo en Jerusalén. Nehemías reacciona de esta manera, dice el 1:4 del mismo libro que leímos hace unos minutos: cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Unos meses después, exactamente 4, porque la Biblia sí nos da la cronología de los hechos, el rey se dio cuenta de lo siguiente. Le pregunta a Nehemías cuando le estaba sirviendo: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto del corazón. El rey conocía muy bien a Nehemías, le tenía toda la confianza, de otra manera no habría llegado a ese cargo. Y era muy cercano a él, porque la bebida, para que valga la pena tener a alguien que la pruebe antes, pues se tiene que servir ahí sobre la mesa. Si se hace en la cocina, imagínense todo lo que puede pasar en el pasillo en lo que llega. Entonces Nehemías estaba ahí, en la presencia misma del rey. Tiene entonces Nehemías la oportunidad de plantear al rey el asunto y le dice: para siempre viva el rey. Y aquí tenemos el primero de estos principios, que es el respeto por el patrón. Porque le dice: para siempre viva el rey. Vean ustedes el respeto, el honor, diría alguna de nuestras tías, el comedimiento que tiene Nehemías por el rey. Es un trato respetuoso. Y sí, le plantea a Nehemías el asunto al rey, y lo hace de una manera muy hábil. En el Medio Oriente siempre se le ha dado un gran valor a los ancianos y a los ancestros.
Igual que en la cultura mexicana, en eso no somos tan distintos. Y entonces Nehemías le plantea a su jefe, el rey, el asunto en términos de que la ciudad donde están los sepulcros de sus ancestros está descuidada. Y eso es algo con lo que el rey se siente a gusto. Es respetuoso y también es hábil. Le plantea el tema al rey en términos que al rey le parezcan aceptables. De hecho, ni siquiera Nehemías menciona la ciudad de Jerusalén. No había necesidad, porque el rey conocía muy bien a Nehemías, sabía que era judío, sabía de qué ciudad estaba hablando. Pero también Nehemías es muy hábil cuando no dice el nombre, porque el mismo rey Artajerjes, en el libro de Esdras, había ordenado que no se construyeran los muros de Jerusalén. Entonces vean ustedes la sutileza con la que lo plantea Nehemías. Y le dice el rey, pues dime, ¿qué quieres? Y dice el 1:4, entonces oré al Dios de los cielos. Nehemías, hermanos, a lo largo de todo el libro, siempre está orando. Ocasión tras ocasión, nosotros vemos cómo Nehemías ora a Dios. Cuando Hanani llega y le describe la situación, nos dice la palabra de Dios que ayunó e hizo duelo por unos días. Eso fue lo que hizo por unos días. Lo que hizo durante 4 meses fue estar orando. Y cuando se le presenta la oportunidad con el rey y el rey le dice, bueno, pídeme, vuelve a orar. Y sí, le vuelve a decir, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Pero vean ustedes de nuevo este gran respeto. Si le place al rey. Nehemías no es insolente, es respetuoso, le da honor a su jefe. Seguramente que cada uno de nosotros también lo hace, ¿eh? Pero ¿qué tal cuando ya no nos está oyendo el jefe? ¿Qué tal hablamos de él con los compañeros? Ahí la cosa puede cambiar, ¿no? Pero sobre todo, honramos cada uno de nosotros a nuestro patrón, a nuestro jefe, a nuestra empresa, a la dependencia gubernamental donde trabajamos, al dueño del pequeño negocio donde yo presto mis servicios, no solamente en las palabras, sino también por la manera en la que trabajamos. Porque fíjense que una vez que Nehemías ya estaba en medio de la construcción del muro, dice lo siguiente en el capítulo 5, y lo leímos hace unos minutos: también en la obra de este muro restauré mi parte. Nehemías, como siervo del rey, él mismo pone manos a la obra, ¿eh? No es uno de esos jefes que tiene los pies en el escritorio. Él mismo se asigna su pedazo de muro y él está en la construcción también. De esa manera muestra también su respeto con su patrón. Es un encargado fiel. Por esto confiaba el rey totalmente en Nehemías. Ya habíamos visto que para probar la comida del rey, pero hacer esto en este puesto involucraba tener acceso a la familia del rey. De hecho, cuando se presenta Nehemías con el rey y el rey le da la oportunidad de hacer su petición, nos dice el libro de Nehemías que la reina está ahí. ¿Se acuerda de la reina Vasti, que no estaba en el festejo? Bueno, en esta ocasión la reina sí estaba. Y es que las reinas normalmente no estaban públicamente, no estaban, y menos en eventos oficiales. Cuando Nehemías está aquí es porque está compartiendo la intimidad de la familia del rey. Nosotros, como creyentes, podríamos decir que somos considerados los empleados más confiables de la organización donde trabajamos, como Nehemías. ¿Se podría decir eso de nosotros? ¿Que somos los más fieles
Y esto tiene algunas implicaciones muy interesantes y de gran enseñanza para nosotros en el caso de Nehemías. Fíjense, ¿qué sucede? Y esto sucede no nada más en México, ocurre en todos los países del mundo. Cuando un alto funcionario tiene acceso a los planes de desarrollo, vamos a suponer que se va, y déjenme nombrar los que están famosos ahora para que sea aterrizado en México, que se va a construir una refinería, un aeropuerto, un tren, pero lo mismo ha sucedido en muchos países cuando van a abrir nuevas líneas del metro. ¿Qué es común que hagan los altos funcionarios cuando tienen acceso a esos planos? Empiezan a comprar las tierras, o donde se va a construir, o las de alrededor, porque saben que con el tiempo van a incrementar su valor de manera importante. ¿Alguien le estoy diciendo alguna sorpresa? No, ¿verdad? Bueno. Vean lo que reporta Nehemías. Dice que él estuvo construyendo el muro y dice en el mismo capítulo 5, y no compramos heredad. ¿Qué tal la honestidad de Nehemías, hermano? Él sabía perfectamente lo que se iba a hacer al muro. Él era el encargado después de repoblar la ciudad. ¿Iban a subir los valores de las propiedades? Bueno, Nehemías no utiliza ese privilegio de acceso a la información para enriquecerse él mismo a costa ni del rey ni de sus hermanos judíos. Por eso el rey le tuvo toda la confianza, y le tuvo tanta confianza que primero lo envió a reconstruir los muros, pero le resultó tan buen colaborador al rey que entonces lo nombró gobernador de Judea durante 12 años. Vean ustedes la confianza, la manera que respetaba, que honraba a su patrón Nehemías. Que podamos orar por nuestro jefe. ¿Cambiará eso la manera como nosotros nos comportemos ahí en el centro donde trabajamos? ¿Daremos más muestras de santidad cuando bendecimos a través de la oración incluso a nuestro jefe? También hay respeto por el trabajo mismo. Ya desde antes de hablar con el rey, y precisamente porque había estado orando durante 4 meses, cuando el rey le pide a Nehemías que le diga cuál es su petición, es esas situaciones donde Nehemías podría haber dicho, pues no venía preparado. Pero miren lo que le pide al rey, además de ir. Si le place al rey, vean ustedes el respeto, siempre el respeto de Nehemías, que se me den cartas para los gobernadores para que me franqueen el paso. Tenía que recorrer un camino largo, el camino le debió haber tomado entre 2 y 3 meses. Y entonces Nehemías sabía que iba a necesitar salvoconductos para que los distintos gobernadores le dejaran llegar hasta la ciudad de Jerusalén. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas. Nehemías no es un chambón, hermanos. Sabe cuál es su trabajo, sabe cuáles son los recursos, lo tiene bien planeado, trabaja bien. Hasta el nombre del guardabosques ya había investigado. Cuando él sale, ya no va a improvisar, hermano. Es el mejor trabajador que pudo haber tenido el rey. Oigan, y fíjense entonces que es una muestra de la santidad del creyente que trabaja llegar a una reunión de trabajo habiendo estudiado el asunto. Espero que no haya ningún creyente que llegue a las juntas a improvisar, hermanos, a enterarse de qué se trata. Bueno, hay veces que no le dicen a uno, pero ¿nosotros hacemos bien nuestro trabajo de manera que estemos preparados? Cuando llega a Jerusalén, parece como que no hace nada, porque pasa unos días y como que no sucede gran cosa. Pero sí podemos inferir qué es lo que hace Nehemías. Visita los mercados, las plazas, habla con la gente, porque después de unos días, cuando convoca a la población para reconstruir, entiende perfectamente cuál es el sentir de la gente.
se la pasó investigando. Una tarde, nos describen las Escrituras, que sale a recorrer los muros por el exterior. Es difícil para nosotros que no vivimos en Jerusalén, y menos hace prácticamente 2500 años, que lo pudiéramos saber por nosotros mismos, pero si ustedes siguen el recorrido de Nehemías y lo comparan con un mapa de Jerusalén, van a ver que fue exhaustivo y metódico. Sale de la ciudad por la puerta de más al sur y va recorriendo hacia el oriente y hacia el norte. Es metódico y exhaustivo, y va tomando notas, cómo están los muros, va calculando. Hermanos, para los que toman el curso aquí de liderazgo, ¿quiénes lo han tomado? A ver, levanten la mano. Miren, un montón. ¿Qué está haciendo Nehemías cuando llega a Jerusalén? El diagnóstico. Se está enterando, está platicando con la gente, está viendo cómo está el muro, de manera que cuando él va a empezar a trabajar, él va a hacer un trabajo bien hecho. No es mediocre. Y el creyente también siempre debe aspirar a ser lo mejor, el mejor trabajador. Es parte de representar esa santidad de nuestro Dios. ¿Recuerdan lo que dijo Dios en la creación? ¿Que esas cosas eran buenas? ¿Se podría decir eso del trabajo de cada creyente? Ruego a Dios que sí. Después, en el capítulo 3, vemos nosotros cómo organiza el trabajo. Y es fascinante, hermanos, lo bien que lo hace Nehemías. Igual como hizo el recorrido, asigna cuadrillas de trabajadores con sus jefes, sección por sección del muro, de manera que reconstruye todo el muro de manera simultánea. No deja huecos. Además, organiza de manera que las familias construyan en la sección del muro que les queda cerca. Eso tiene un montón de ventajas. Primero, pues ellos mismos van a estar ahí en el muro, lo van a hacer más bonito, ¿no? Pues porque ellos lo van a disfrutar, ellos lo van a vivir. Les queda más cerca de su casa, pueden regresar por agua, si hay que defenderlo, pues están a un pasito. La otra manera como lo organiza algunas secciones es de acuerdo con algún interés. Por ejemplo, los sacerdotes son los encargados de reconstruir una puerta que se llamaba la puerta de las ovejas. ¿Por qué se la encarga a los sacerdotes? Porque por esa puerta es donde llevaban los animales del sacrificio para el templo. Entonces, Nehemías es un muy buen trabajador, es organizado y lo termina en 52 días. Llevaban años los judíos tratando de reconstruir y no podían. Y bajo el liderazgo de Nehemías se hace en tan solamente 52 días. Tiene un gran respeto por su trabajo y lo hace bien. Colosenses 3:22 dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo. ¿Se acuerdan que el rey estaba a 3 meses de camino? Fíjense, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Mañana que regresemos a nuestro trabajo, a lo mejor soy maestro. ¿Será que puedo enseñar a mis niños como para Dios, tomando en cuenta que son criaturas de Dios a las que les estoy enseñando? Es decir, siempre teniendo el temor de Dios en mí, siempre con la conciencia de que debo trabajar como para Dios en cada circunstancia. Si lo que me toca es hacer el aseo, ¿puedo hacer la limpieza como si me tocara hacerla en el templo donde habita Dios? ¿Cambiará eso un tanto la manera como abordo mi trabajo? Hermano, usted no conoce mi trabajo. Es aburrido. Todos los días es lo mismo.
Esto es muy cierto para las amas de casa y debemos siempre tenerlo en cuenta. Sí lo es. Es duro. Tal vez alguno me diga, hermano, está bien lo que usted me dice, pero fíjese que ahorita yo trabajo muy por abajo de mis capacidades. También es probable que sí. En el capítulo 3, en el versículo 12, dice lo siguiente: que construyó un Salum, hijo de Aloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Fíjense, era gobernador y él construyó, y fíjense con quiénes, él con sus hijas. Yo no recuerdo otro ejemplo de mujeres albañiles en las Escrituras. ¿Habrá sido duro para estas muchachas o mujeres mayores? No lo sé. Durísimo. Digo, de por sí la construcción para los varones es pesada, para las mujeres no creo que lo sea menos. Y allí estuvieron trabajando duro durante 52 días, pero lo consiguieron. También en el mismo capítulo vemos que construyeron otras personas. Construyeron también, dice el versículo 8, plateros y perfumeros. Los plateros, bueno, trabajaban la plata, hacían joyas, instrumentos. ¿Era un trabajo delicado o burdo? Más bien delicado. Y ahora los tenemos ahí con el cilcén grande para preparar las piedras para el muro. Los perfumeros, pues también era un trabajo sumamente especializado, muy delicado, en su mesa de trabajo. Y allí estuvieron en el sol. Porque tenían esa conciencia de que lo hacían de corazón como para el Señor y no para los hombres. Por supuesto, nuestro ejemplo supremo es el Señor Jesús mismo, de cómo aborda un trabajo, incluso cuando es difícil. Cuando llegó a la cena de Pascua con sus discípulos, les digo, pues váyanle pasando. Y entonces el Señor Jesús tomó una toalla, se la amarró en la cintura, tomó un balde de agua e hizo lo que solamente hacían los esclavos. Una labor ingrata, lavar los pies de los discípulos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con ese ejemplo? Dice Mateo 10:25, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Pero también había respeto por otros trabajadores, tanto los suyos como los compañeros. Colosenses 4:1 dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Lo que nos está diciendo Colosenses es, mira, tus trabajadores, tus compañeros con los que trabajas, igual que tú, no hay diferencia, en realidad tenemos un mismo amo en los cielos, Dios mismo. Eso lo cambia todo. Cuando después de su diagnóstico, Nehemías ahora sí tiene que comenzar la obra, lo primero que hace es lo siguiente, dice el versículo 17 del capítulo 2, no lo busquen, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas con el fuego. Es decir, les hace ver la situación en la que está, habla con ellos, les muestra que no pueden seguir así. Después continúa, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Vean ustedes cómo les está explicando, les está mostrando la visión, les dice el porqué de las cosas. Y luego en el 18, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Los está motivando, les está explicando, los anima, les muestra las ventajas, incluso que Dios está con ellos. ¿Qué es lo que consigue? Vean cómo le responden. Levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Está tomando en cuenta que trabaja con seres humanos como él y que tienen exactamente las mismas características y que tienen el mismo Señor en los cielos. Por eso los tiene que convencer, les tiene que explicar, los tiene que animar, los tiene que motivar y lo hace
Y de esa manera está también demostrando un gran respeto por las personas con las que trabaja. Hermano, qué padre lo que dice, pero no conoce a mis compañeros, menos a mis trabajadores. Viera cómo me roban del almacén y usted quiere que yo los trate. ¿Estoy diciendo alguna novedad? Tampoco, ¿verdad? Nehemías enfrentó una oposición también de sus trabajadores como no tiene idea. Los pueblos vecinos evidentemente lo querían destruir. En el capítulo 4, Nehemías nos describe la oposición que hubo de los vecinos. Fíjense, se organizaron, es decir, esto no fue nada más personas individuales, estaban organizados para impedir la obra. Se burlaron de él, conspiraron contra él, le tendieron trampas, lo calumniaron, es decir, dijeron mentiras de él, lo incitaron al pecado, le hicieron política y le armaron chismes. ¿Se parece a nuestros trabajos o no? Lo mismo vivió Nehemías. Y es que, hermanos, la Biblia nos presenta, yo le hemos dicho, la realidad como es. También nos presenta a Dios como es y que Él envía a nuestro espíritu a socorrernos. También hubo oposición interna, no crean que no. Nos dice el capítulo 3 que los tecoitas, un grupo particular, se negaron a trabajar. Esos sí eran judíos. Y eran de sus propios hermanos judíos. Oiga, hermano, usted, lo que pasa es que no sabe lo que es trabajar en un negocio familiar, porque la mayor parte de los negocios en México son negocios familiares. Fue mi propio hermano el que me defraudó. No es que me guste, hermanos, pero no me sorprende porque la Biblia nos dice las cosas como son. Lo que nos dice la Biblia es que debemos ser santos y justos, no ingenuos. Son cosas distintas. Oiga, hermano, ¿y eso cómo lo supero? Pídalo a Dios. Santiago nos dice que si alguno tiene necesidad de sabiduría, que la pidamos a Dios y que Dios nos la va a dar. Hay que pedir consejo también para superar ese tipo de dificultades. ¿Demostró Nehemías esta sagacidad? Sí. En el capítulo 13 sucede lo siguiente. Eliasib era el sumo sacerdote y fue un colaborador importante también en la reconstrucción. ¿Se acuerdan que platicamos que a los sacerdotes les encargaron la puerta de las ovejas? Bueno, Eliasib sí construyó. Eliasib era el sumo sacerdote y tenía un hijo que se llamaba Joiada. Así se llamaba. Joiada tenía un hijo, que del hijo ese sí no nos dice el nombre de la escritura. Pero entonces tenemos ahí una situación con un nieto del sumo sacerdote. Bueno, resulta que ese nieto del sumo sacerdote se casó, lo cual en el Medio Oriente es una alianza política, económica, etcétera. Se casó con una de las hijas de un personaje que se llamaba Sanbalat Horonita. Ese Sanbalat era el principal enemigo de Nehemías y del pueblo judío, y era de los líderes extranjeros que querían impedir la construcción de los muros. Vean ustedes la dificultad ahora de Nehemías. Hermanos, la Biblia nos pide que seamos santos, justos, sagaces. No nos pide que seamos solapadores y blanditos. Depende de la función que tengamos en nuestro trabajo, también nos toca tomar decisiones difíciles. Y vean ustedes lo que hace Nehemías. Por tanto, lo ahuyenté de mí, o sea, lo corrió. No se podía permitir tener al enemigo en casa.
Entonces, las Escrituras no nos piden que como trabajadores creyentes, como jefes, seamos solapadores. Eso no es lo que nos pide la Escritura. No debemos entender malas cosas. Por el contrario, si hemos de ser santos en nuestro trabajo, lo más probable es que en ocasiones también tengamos que tomar decisiones que preserven la santidad, rectitud, confianza, honorabilidad del negocio de mi patrón, la mía, la de otros. Y aquí Nehemías da muestras de eso y despide a una persona que además era influyente, era el nieto del sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote había sido un buen colaborador. Lo mismo que Joiada. Ni modo. ¿Qué necesita usted en esta semana para enfrentar las situaciones con colaboradores, compañeros? ¿Por dónde empezaba siempre Nehemías, hermano? Ya por ahorita ya sabemos, ¿no? Por la oración. Primero por la oración. Pero además de esto, hay otro aspecto de la vida de Nehemías que tenemos que considerar si en esta mañana estamos comprendiendo el llamado de Dios a comportarnos de manera santa en nuestro trabajo. Y es la siguiente: desde la oración inicial, cuando Nehemías se inclina delante de Dios para pedir por su pueblo, él tiene plena conciencia de que de origen el problema que llevó al pueblo donde está fue su idolatría. Y conoce muy bien las palabras de Moisés, en que Dios iba a castigar esa idolatría precisamente con el exilio. Pero que en las mismas palabras de Moisés estaba lo siguiente: pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Nehemías cita las Escrituras cuando ora a Dios. Si nosotros como creyentes queremos ser santos en nuestro trabajo, lo que sea, que trabajemos en el hogar, en la escuela, en el hospital, en el despacho, en la limpieza, en el transporte, donde quiera que estemos, el creyente siempre debe estar inundado de la palabra de Dios. De otra manera no va a conocer el rumbo. ¿Por qué Nehemías sabe que puede pedir esto a Dios? Porque lo encuentra en sus promesas. Sabe qué es lo que Dios de hecho quiere que le pidan. Cuando organiza las reformas, le encarga a Esdras que enseñe al pueblo las Escrituras. ¿Y saben quién está hasta el frente? Nehemías. Ya las conocía, pero tiene que repasar y se sienta enfrente de Esdras a volver a escuchar. Digamos que Nehemías nunca hubiera faltado escuela dominical, hermanos. Aunque hubiera estado ahí durante décadas escuchando, sabe que siempre tiene que ser educado y purificado y transformado a través de la palabra de Dios. Siempre. Cuando como resultado de la enseñanza de Esdras, el pueblo dice: nos queremos comprometer con nuestro Dios, es más, lo vamos a poner por escrito, ¿quién firma primero? Nehemías. Es transformado por la palabra de Dios. Se nota en su obediencia. En el capítulo 13 expulsa a los moabitas porque lo encuentra que eso lo tenía que hacer en la palabra de Dios. También en el capítulo 13, y esto tiene mucha relación con el trabajo, el pueblo ya no respetaba el día de reposo, se seguían trabajando toda la semana. Nehemías restablece el día de descanso porque obedece la palabra de Dios. También en el capítulo 13 promueve que los judíos solamente tomen esposos y esposas de entre el pueblo de Dios, porque sabe que lo contrario volverá a arrastrar al pueblo a la idolatría.
Pero hermanos, aquí lo que es relevante es que Nehemías, igual que siempre está orando, siempre lo vemos transformado continuamente por la palabra de Dios. Nunca deja de estudiarla, nunca deja de obedecerla. Y eso le lleva a ser progresivamente santo. Por eso es que Nehemías tiene esta conciencia, esta reverencia, este amor tal por su Dios, que se comporta de manera santa en la labor que le encargó el rey. Dice el versículo 15 del capítulo 5 que leímos: pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Porque el temor de Dios es precisamente esa conciencia de que en cada situación de mi vida hay un Dios santo que me ve. Pero no solamente como un temor, como un miedo, sino es un amor con reverencia, con un deseo de obedecer, de agradar solamente a mi Dios. Por eso el pasaje que leíamos que dice que no como sirviendo al ojo, sino siempre teniendo a Dios como aquel a quien yo debo agradar. Nehemías, siempre en el temor de Dios, busca agradar a Dios y hacer su voluntad, ser santo como su Dios, como Dios que le había llamado y guiado en todas las esferas de su vida. Por eso es que el libro termina con esta frase de Nehemías: acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Siempre al que está sirviendo Nehemías es a Dios. A quien busca agradar Nehemías es a Dios. Y eso se nota en todo lo que hace, en todo su trabajo, en el respeto por su patrón, en el respeto por su trabajo, en el respeto por los trabajadores. Quisiera preguntarle, hermano, para terminar en esta mañana, oiga, mañana es lunes, ¿verdad? Okay. Pero díganlo con entusiasmo porque vamos a trabajar. Y tenemos entonces mañana una oportunidad de ser santos en el trabajo, en la casa, manejando el taxi, enseñando a los niños, como abogado, como médico, como comerciante, como dueño de un pequeño negocio, como contador, como todo lo que nosotros hagamos. ¿A qué hora vamos a llegar mañana, hermanos? Empecemos por ahí, ¿no? Por lo primero. Espero que no a las 9:15 para aprovechar los minutos de tolerancia del reloj chocador. Sino al cuarto para las 9, ¿qué tal? Para que cuando nos den las 9 yo ya esté trabajando. Ruego a Dios que cada creyente de esta iglesia pueda ser conocido como el mejor trabajador, porque representa ahí la santidad del Dios al que servimos. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias porque en esta mañana tú nos has expuesto, no nos has dejado en la oscuridad con respecto a lo que tú deseas para nosotros en nuestros trabajos. Te rogamos ahora que tu Espíritu continuamente nos muestre el camino, nos llame a la necesidad de orar para pedir tu sabiduría, tu fortaleza. Y sabemos que al pedírtela tú nos las darás porque también es parte de tus promesas. Te ruego por los hermanos aquí reunidos que mañana podamos representarte con santidad y que a través de nosotros todas las personas con las que tengamos contacto puedan bendecirte y reconocerte a través del testimonio que de ti vean en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.